Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted toma para escucharnos. Les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el gozo de siempre de saber que estamos contando con la misericordia del Señor en nuestras vidas y también deseando que el Señor esté bendiciendo ricamente sus vidas, sus familias, sus proyectos y sobre todas las cosas que nos permita tener la salud y esa comunión con Él para seguir aprendiendo de su palabra. Quiero invitarles a dar gracias en esta hora. Padre bueno, en esta hora estamos entregando en tus manos nuestras vidas y suplicando que una vez más tu Espíritu pueda guiar nuestro corazón y nuestro entendimiento de tal manera que tu voluntad que se nos revela en tu santa palabra podamos, Señor, comprenderla, amarla y esforzarnos por ponerla por obra. Perdona toda falta cometida por nosotros, que somos faltos a veces, Señor, de fortaleza, que somos frágiles. Libra a tu pueblo, Señor, de todo pecado, de toda tentación, y danos entendimiento y sabiduría. Permítenos siempre estar recibiendo de ti el sustento directo para nuestras vidas. Señor, esta gracia la rogamos confiando que así serán tus bendiciones derramadas en todos aquellos que con corazón sincero invocan tu nombre. Pues te lo estamos rogando, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos, hermanos, seguimos meditando sobre el tema de la oración. Y nos es claro a todos que no hay otro libro que tenga tanta sabiduría, que nos dé direcciones perfectas, exactas, para todos los asuntos de la vida. Y nosotros vemos en Hechos 1:14, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. De este versículo, y como ya hemos analizado en las reflexiones pasadas, hemos aprendido que lo primero que hicieron aquellos seguidores de Jesucristo fue reunirse para orar, esperar allí en oración. Así que la oración era una prioridad para ellos. La segunda cosa que podemos ver es que ellos consideraban la oración un privilegio que ahora tenían cada uno de los que eran seguidores de Cristo. El velo se había rasgado, ya no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, lo que significaba el acceso directo a la presencia misma de Dios. Ya no estaban separados de la santa presencia del Señor y ellos comenzaron a aprovechar esta oportunidad de vivir delante de la presencia de Dios cada momento, en cada circunstancia. Y por eso para ellos esto era la oración, era un privilegio y también lo aprovechaban. Otro aspecto fundamental que hemos aprendido hasta aquí es que ellos perseveraban en la oración. En el libro de Hechos, Lucas nos está relatando la vida de los primeros creyentes. Para ellos, la oración se había convertido en una práctica, en una experiencia continua. Esto nos afirma que frecuentemente en las cartas que fueron escritas a las diversas iglesias se hacía énfasis o se llamaba a la iglesia a practicar la oración. Y estos hermanos eran constantes, oraban sin cesar y daban gracias en todo. Esto lo vemos en las diversas cartas del apóstol San Pablo a las iglesias diversas donde él escribió. En cuarto lugar, estudiamos que el contexto inicial de esta comunión con Dios era la adoración. Ya hemos visto a través de las reflexiones de estos días que sus miradas estaban puestas en el Señor y no en ellos mismos. Para la adoración es necesario saber a quién adoramos, conocer los atributos de nuestro Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia y cada uno de la inmutabilidad de Dios, etc. Cada uno de estos atributos nos reflejan quién es Dios y por eso cuando oramos confiados en este Dios perfecto, en este Dios trino y uno. Así que
se le adora a Dios mientras oramos. Y Dios responde las oraciones, como lo vimos mientras se adoraba los hermanos que estaban en la cárcel, Pablo y Silas, que entonaban alabanzas a Dios, fueron liberados también. Otro principio que podemos aprender es la unidad en la oración. La práctica de la oración se caracterizaba por ese sentido de unidad que tenían los creyentes. La oración en conjunto entonces no era una experiencia aislada de la iglesia de Jerusalén, sino que era continua, según lo vemos también en Hechos 4:24. Este texto nos narra que Pedro y Juan estuvieron frente al concilio por la curación de un cojo de nacimiento y fueron amenazados, y los hermanos estaban orando, dice el verso 4:24 de Hechos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios por lo que nos revela la Escritura. Maravilloso es lo que sucede cuando la iglesia ora, pero una característica que encontramos aquí es la unidad, que es el siguiente principio en el cual estamos meditando. En el texto del verso 24 se nos dice entonces que alzaron unánimes la voz a Dios. En el texto griego, esta expresión significa que tenían una sola mente, y en la misma palabra utilizada, y es la misma palabra que encontramos en el capítulo 1, verso 14. Aquí también la Escritura nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Así comenzó la iglesia, con un sentido de unidad. Y ahora vemos que esta iglesia está empezando a sufrir cierta persecución, pero ellos mantienen este pensamiento de unidad. Todo lo que sucedió en este relato que hemos leído nos va preparando para darnos cuenta que la iglesia mantenía no solo, como hemos dicho, una prioridad, sino que perseveraban y adoraban a Dios en la oración. Y no solo esto, la iglesia naciente en Jerusalén había crecido y también se había expandido bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la dirección de los apóstoles. Pedro y Juan destacaban entre los demás porque tenían un ministerio de predicación y de curaciones que realizaban por el poder del Espíritu Divino y en el nombre de Jesucristo. Una vez estos, cuando iban a la hora de la oración, encontraron a un hombre que estaba a las puertas del templo, que era cojo de nacimiento. Ya ustedes esta historia impactante la conocen, porque nos está en Hechos 3 y nos dice el texto bíblico que en esa hora, cuando ellos subían a la hora de novena, la de la oración, ahí había un hombre que tenía más de 40 años de estar allí lisiado, recogiendo limosnas de los que entraban al templo. Bueno, acontece que en la hora de la oración, Pedro y Juan van y se encuentran a este hombre.
Este hombre les pide una limosna, unas monedas para su subsistencia. Extiende la mano y espera recibir algo de ellos. Y acontece algo poderoso. Pero recordemos otra vez, es la hora de la oración. Acostumbran ir a orar. Y en ese tiempo Dios prepara un milagro para dar respaldo a la predicación del Evangelio, porque todo es obra de Dios, no es Pedro ni es Juan, sino es el Espíritu Divino que está morando en ellos, y el milagro se opera en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo, lo cual dio a Juan y a Pedro esta gran oportunidad de testificar a sus compatriotas acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. Eso lo vemos declarado en lo que los traductores han puesto en negritas ahí en nuestras Biblias, en el versículo 11, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y ahí vemos este sermón de Pedro, donde mucha gente se convierte al Evangelio. Es un asunto impactante. Miles de personas aceptaron y creyeron en la predicación de Juan y de Pedro, más bien de Pedro. Juan estaba acompañando, dice el verso 4 del capítulo 4, pero muchos, escuchen bien, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. ¡Wow! Una gran cantidad de gente estuvo atenta. Por eso es importante, hermanos, que usted, como parte de una iglesia, esté atento cada momento, cada oportunidad donde haya una situación, una circunstancia que nos permita predicar el Evangelio. Hay que hacerlo. No debemos desperdiciar estas oportunidades. Así, esto que nosotros estamos estudiando ahora nos está llamando a contemplar todo lo que Dios está haciendo en la vida de esta naciente iglesia. Pero no todo era favorable, porque por otro lado los líderes religiosos se turbaron y echaron manos de Pedro y de Juan y los metieron a la cárcel, los azotaron, los amenazaron. Vean lo que dice el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces trajo consecuencias negativas esto también, no todo fue positivo. Y al día siguiente los trajeron ante los gobernantes, a los ancianos y escribas que eran las autoridades, para que los interrogaran. Tanto Pedro como Juan tenían claro lo que había sucedido y sabían obra de quién era, pero aquellos hombres que los estaban interrogando estaban confundidos, y ellos querían saber o descubrir cómo se había sucedido un milagro tan increíble. Pedro, que era el vocero, declaró la verdad. Les dijo que no había sido por su poder lo que había acontecido en este milagro, sino que este hombre había sido sanado por el poder del Señor Jesucristo. Y les dijo a sus interrogadores lo siguiente, de acuerdo al versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Así que, como decía hace un momento, hay una respuesta contundente, no hay nada de temor, no hay miedo. O sea, Pedro les declara que a ese Cristo que ellos crucificaron, pero que Dios levantó a los muertos, es en el nombre de ese Cristo vivo y resucitado que este hombre había sido sanado. Y aunque estas palabras habían lastimado o incomodado el corazón de estos hombres, ellos no podían negar lo que oían y veían. Un hombre que había estado paralítico por 40 años ahora caminaba, saltaba y alababa a Dios. Y por todos lados la gente glorificaba a Dios por lo que se había hecho, de acuerdo al versículo 21. Mis hermanos, los líderes judíos estaban confundidos, pero a la vez molestos, y concluyeron que lo único que podían hacer era decirles que dejaran de predicar a Cristo, que ya no enseñaran de Él, de acuerdo al versículo 18.
dice la Escritura, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y después los dejaron en libertad. Pero lo que acontece es que inmediatamente que salen los apóstoles, van con los hermanos, les cuentan lo que ha pasado, cómo los interrogaron, el testimonio que dieron, el sufrimiento que han pasado por causa de Cristo. Y ellos, dice el verso 23, aquí es donde estamos nosotros, verso 23 y 24, meditando, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí en unidad ya con los hermanos se eleva una oración poderosa porque concluye con un terremoto. Bueno, cuando hay unidad en una iglesia han de suceder cosas magníficas. Eso será así, hermanos. La unidad de una iglesia es fundamental para el crecimiento de la misma, para el poder del Espíritu, para el testimonio de que Dios está en medio de nosotros. Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que sea de bendición a vuestras vidas y que propongamos todos nuestros corazones allí donde Dios nos ha puesto, para que podamos servir con gozo, con alegría y orar bajo un solo y mismo pensamiento. El Señor sea con ustedes, y el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.